Bueno, hola, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo al espacio-tiempo en que se encuentre cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a todos los seres encarnados y desencarnados que se unan a la familia del CEL en forma sincrónica o asincrónica para otro fraternal encuentro de estudio. Y anhelamos que el conocimiento que se nos brinda sea para beneficio individual como para el colectivo humano también, en uno y otro lado de la vida. Hoy veremos doble suicidio por amor y por deber. Ese es el título que tiene nuestro texto del día, como parte de los testimonios de espíritus suicidas del capítulo 5 de la segunda parte del libro El cielo y el infierno. En este estudio nos toca hablar de una historia de amor con final trágico. Los seres humanos tenemos la fortuna de poder sentir amor e incluso vivirlo con distintos nombres, ¿no? Con distintos significados e intensidades. Los clasificamos en amor romántico, amor maternal, amor filial, en fin, amor. Puede que esta universalidad nos tiente a creer que podemos opinar o juzgar sobre situaciones de otros, olvidando que somos tan o más imperfectos que aquello que observamos. Respetando entonces la sensibilidad del tema, vamos a eludir las múltiples reseñas literarias, históricas, filosóficas y religiosas disponibles y las similitudes que pudieran encontrarse. Nos limitaremos a combinar el texto de El cielo y el infierno con el estudio moral presentado en la Revista Espírita de 1862 sobre este caso, cuyo ferviente sentimiento entorpeció y estropeó el cumplimiento de las leyes que se rigen por el amor mayor, que es el amor a Dios. Bueno, comencemos entonces. Em, Habíamos visto en otros estudios anteriores, que son más o menos de la misma fecha, algunas cuestiones de las que el ser humano gozaba ya por aquel entonces, ¿no? Como el sistema Braille, la anestesia, el ferrocarril de pasajeros, las transfusiones. Para quien no saben, estos rojitos son un glóbulo rojo, la novena sinfonía y la esclavitud que había sido abolida ya en varios países. Hoy agregamos con qué herramientas contaban las personas que se encontraban en una búsqueda espiritual o ante situaciones muy, muy complejas, muy difíciles. Y bueno, en 1862, que es cuando ocurre este estudio, ya se habían editado el libro de los espíritus, el libro de los mediums, las instrucciones para las instrucciones prácticas para de las manifestaciones espíritas, el viaje espírita de 1862 y las revistas espíritas de 1858 a 1862, que estaría editada ya o próxima a editarse. Bueno, como les decía, esto eh, es una historia de amor que se presenta eh, sí, que se presenta en un diario de la época, ¿no es cierto? El 13 de junio de 1862, en La Opinión Nacional, eh, cuyo nombre es en francés, les voy a evitar escucharme el francés, decía así: el martes pasado, dos féretros ingresaron juntos a la iglesia de las Buenas Nuevas, sería, ¿no? Bonne Nouvelle. Los acompañaba un hombre presa de un profundo dolor, junto con una multitud considerable en la que se notaban el recogimiento y la tristeza. Esta es una breve reseña de los acontecimientos cuyo resultado fue la doble ceremonia fúnebre. Y continuaba: la señorita Palmira era modista y vivía con sus padres. Estaba dotada de un físico atractivo, al cual se sumaba un carácter muy agradable
y por eso era muy asediada con propuestas de casamiento. Entre los pretendientes, la joven había preferido al señor B, que sentía por ella una ardorosa pasión. Aunque ella lo amaba mucho también, consideró, apremiada por el respeto filial, que estaba obligada a ceder a la voluntad de sus padres, de modo que contrajo matrimonio con el señor D, cuya posición social les parecía más ventajosa que la del rival. Entonces, la señorita Palmira amaba a B, pero se casó con D para respetar em, los designios de la época, digamos, que las cosas que se priorizaban en esa época, primeramente la opinión de los papás, ¿no? Bueno, sigue entonces la noticia. Los señores B y D eran amigos íntimos. Aunque no había entre ellos ningún interés en común, no dejaron de verse. El amor recíproco del señor B y la señorita Palmira, convertida ya en la señora D, no había disminuido, y cuanto más se esforzaban por reprimirlo, más aumentaba, debido a la vehemencia que ejercían sobre él. Para tratar de extinguirlo, el señor B decidió casarse. Contrajo matrimonio con una joven de excelentes cualidades e hizo todo lo posible por amarla, pero no tardó en darse cuenta de que era imposible que ese recurso heroico lo curara. Sin embargo, durante 4 años, ni B ni la señora D faltaron a sus deberes. Sería imposible describir lo que sufrieron, dado que D, que estimaba verdaderamente a su amigo, lo invitaba con frecuencia a su casa y cuando éste quería retirarse, insistía para que se quedara. Hace algunos días, aproximados por circunstancias fortuitas e independientes de su propia voluntad, los dos enamorados no pudieron resistir la pasión que los dominaba. Cometida entonces la falta, de inmediato sintieron el más funesto remordimiento. La joven se arrojó a los pies del marido tan pronto como éste regresó a su casa y le dijo entre sollozos: «Échame, mátame, ahora no soy digna de ti». Y como él había enmudecido por el asombro y el dolor, ella le contó sus luchas, sus padecimientos, todo el valor que había necesitado para no caer antes. Le hizo comprender que, dominada por ese amor ilegítimo, nunca había dejado de sentir por él el respeto, la estima y el aprecio de los que era digno. En vez de maldecirla, el marido lloraba. Llegó en medio de la escena e hizo una confesión semejante. Los puso de pie a ambos y les dijo: «Sois dos corazones leales y buenos. Solo la fatalidad os hizo culpables. He leído la sinceridad en el fondo de vuestros pensamientos. ¿Por qué habría de castigaros por una atracción a la que vuestras fuerzas morales no pudieron resistirse? El castigo está en el remordimiento que sufrís. Prometedme que dejaréis de veros y no habréis perdido nada de mi estima y mi afecto». Los desdichados amantes se apresuraron a realizar la promesa que les había solicitado. No obstante, el modo en que el señor D había recibido esa confesión aumentaba el dolor y el remordimiento de los amantes. Entonces, tras un encuentro imprevisto en el que se comunicaron recíprocamente el estado de sus almas y coincidieron en que la muerte era el único remedio para los males que experimentaban. Coincidieron en que la muerte era el único remedio para los males que experimentaban. Resolvieron que se suicidarían juntos al día siguiente, en que el señor D estaría ausente de la casa durante gran parte de la jornada. Tras los últimos preparativos, escribieron una larga carta en la que decían, en síntesis: «Nuestro amor es más fuerte que todas las promesas. A pesar de nosotros mismos, podríamos volver a fallar. No mantendremos una existencia culpable. Con nuestra expiación demostraremos que la falta cometida no debe atribuirse a nuestra voluntad, sino al extravío de una pasión cuya impetuosidad es superior a nuestras fuerzas».
Esta conmovedora carta finalizaba con un pedido de perdón y los amantes imploraban la gracia de ser reunidos en la misma tumba. El señor D regresó a su casa, presenció un extraño y doloroso espectáculo. En medio de un denso humo que arrojaba una estufa portátil llena de carbón, los dos amantes se encontraban vestidos y recostados en la cama, estrechamente abrazados. Habían dejado de vivir. El señor D respetó la última voluntad de los amantes, quiso que estuvieran juntos en la iglesia durante las plegarias y que no quedaran separados en el cementerio. El cura de Bournouvel consideró que debía desmentir en un artículo publicado en varios periódicos la admisión de los dos cuerpos en su iglesia, pues las reglas canónicas se oponen a ello. Bueno, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Para ver, el resumen sería, em, estos dos enamorados trataron de hacer lo posible para contener las pasiones. Lo lograron durante 4 años, un día sucumbieron a las pasiones terrenales y la culpa que los embargó fue tan grande que, creyeron imposible poder seguir viviendo y sosteniendo el mantenerse separados. Entonces decidieron suicidarse. Creyeron que era la mejor alternativa y deciden suicidarse. Previo contárselo la esposa a su esposo, el señor D, que los perdonó a ambos, ¿no? No solo los perdona, sino que cumple sus últimas voluntades. eh, Mantenerlos juntos en las tumbas y en la iglesia, que en ese momento sería el acto religioso que llevarían adelante, pero luego el cura de la iglesia, bueno, los consideró inadecuados para ser parte de su iglesia, dice aquí, eh, respetando las reglas canónicas, como que se desvinculó de la admisión de los dos cuerpos en su iglesia. Eh, este es el resumen y ahora comenzamos con el estudio de qué se hace en la Sociedad de París, en el que dos espíritus, uno es el San Agustín, que es el que se presenta aquí, ofrecen algunas observaciones, ¿no? Dice, aquí tenéis el producto de vuestra sociedad y de vuestras costumbres. No obstante, el progreso se cumplirá 1 año más y esta clase de acontecimientos dejará de repetirse. Si vuestras sociedades alcanzaran por el camino de Dios vuestros corazones, perdón, si vuestras sociedades avanzaran por el camino de Dios, vuestros corazones no se consumirían en llamas pasajeras y vuestros legisladores no serían forzados a preservar vuestras pasiones mediante leyes. Pero el tiempo corre y llegará la hora en que podréis vivir la verdadera vida, la vida del corazón. Cuando los latidos del corazón dejen de ser reprimidos por el frío cálculo de los intereses materiales, ya no veréis esos horribles suicidios que de cuando en cuando vienen a desmentir vuestros prejuicios sociales. Como les decía, el espíritu fue San Agustín y el medium fue el señor Bessi. Eh, Después, bueno, con todo el respeto y el aprecio que merece San Agustín, y por supuesto sin impugnar lo dicho por él, me gustaría aportar algunos matices, buscando cierto efecto suavizante tal vez ante algunas susceptibilidades que pudieran presentarse durante este estudio, ¿no? Todos sabemos que a los humanos pueden costarnos las lejanías, las separaciones, especialmente aquella que llamamos muerte, que representa una ausencia física por el resto de la actual existencia, ¿no es cierto? Solemos carecer de la preparación psicológica y emocional incluso, necesaria para afrontar la separación o la desaparición corporal de ciertos seres queridos.
especialmente los que nos sucedieron en nacimiento, como los hijos, los sobrinos, los hermanos menores. Tantas veces, ni siquiera para los cambios de planos más predecibles, como pueden ser los de los abuelos, los padres, los tíos, los amigos, los seres queridos en general. Em, Tantas veces tampoco nos encontramos listos para algunos inesperados, desafiantes e incluso terribles sucesos del mundo material, cuya injerencia sobre nosotros es inexorable. Algunos de esos acontecimientos afectan la vida a punto tal que se percibe como insoportable, ¿no? Como intolerable, que es por lo que se cuenta les sucedió a estos dos enamorados. Eh, pero también constamos con esa chispita, ¿no? Ese impulso de vida, esa conciencia de Dios. El San Moral, dicho en mi horrible francés, eh, esa conciencia de eternidad puede resultar el mejor aliado y el mejor refugio en esos momentos donde distintas cuestiones mundanas pudieran hacernos pensar o sentir voluntad de seguir a quienes nos precedieron en la vuelta al hogar espiritual, ¿no? A la verdadera vida, como dijo San Agustín en la comunicación que acabamos de leer. En esos momentos y en todo momento contamos con la oración para pedir a Dios el coraje y la fortaleza necesarios para seguir adelante con sus leyes, manteniendo la fe en el porvenir, por fuertes que sean los vendavales, ¿no? Metafóricamente hablando. Con el avance del estudio, quizá renueven su percepción sobre estas palabras. Eh, Vamos a seguir con lo que las intervenciones que hacen estos dos espíritus en la reunión que se lleva a cabo en la Sociedad Espírita. Dice, los dos enamorados que se suicidaron no os pueden responder todavía. Los veo, están sumergidos en la turbación y asustados ante la perspectiva de la eternidad. Las consecuencias morales de la falta cometida habrán de pesarles durante migraciones sucesivas en cuyo transcurso sus almas separadas se buscarán sin cesar y tendrán que padecer el doble suplicio de presentirse y desearse en vano. Concluida la expiación, se reunirán en forma definitiva en el seno del amor eterno. Esto nos dice el Espíritu Giorgis a través del medium el señor Costel. Luego interviene San Agustín y dice, 8 días más tarde, el guía espiritual del medium fue consultado acerca de la posibilidad de evocar a esos dos espíritus, a lo que respondió. Y aquí viene la respuesta de San Agustín. Os he dicho la última vez que en vuestra próxima sesión podrías evocarlos. Ellos atenderán el llamado de mi medium, pero no se verán. Una noche profunda los oculta uno del otro durante mucho tiempo. Eh, el medium también es el señor Bessi para interpretar y contar las palabras de San Agustín. Bien, aquí mm, se busca a la mujer, ¿no? A la señorita Palmira, al espíritu de la señorita de quien fuera la señorita Palmira. Y dice, le pregunto, hago un resumen, ¿no? Son preguntas y respuestas. Yo hice un pequeño resumen, algunas están detalladas justamente en preguntas y respuestas, pero aquí un resumen de la introducción que hacen. Le preguntan si ve al hombre que amó y con el que se había suicidado y ella responde que no ve nada, ni siquiera los espíritus que deambulan conmigo en este mundo, dice textualmente. Qué oscuridad, qué espeso velo cae sobre mi rostro. Luego la interrogan sobre la sensación que tuvo al despertar de su muerte y ella describe su rareza contando que tenía frío y quemazón, como si el hielo y el fuego fueran a consumirla y pensó que iba a sucumbir por segunda vez. O sea, el espíritu de la señorita Palmira cree que puede volver a suicidarse.
Le consultaban por algún dolor físico y ella decía que todo su sufrimiento estaba en su cerebro y en su corazón. Y el espíritu de quien fuera la señorita Palmira cree que su situación durará por siempre, que a veces dice que a veces oye risotadas infernales y voces amenazadoras que gritan estas palabras, siempre así, ¿no? Como que le dijeron siempre así, asustándola. Los presentes en la reunión la corrigen diciendo y luego repitiendo ante su incomprensión lo siguiente: podemos deciros con absoluta certeza que no siempre será así. Mediante el arrepentimiento obtendréis el perdón. Y luego, como ella no comprende, le repiten: vuestros padecimientos habrán de tener un término. Podéis abreviarlos mediante vuestro arrepentimiento y nosotros os ayudaremos por medio de la plegaria. Bueno, aquí tienen una imagen de las manos que rezan, que hemos visto muchas veces, tan bonita que la puse nuevamente. Bueno, el espíritu comunicante dice que solo que cuando le preguntan, el espíritu comunicante dice en un momento que solo oyó la palabra gracia y algunos sonidos difusos. Entonces pregunta: ¿quisisteis hablar de la gracia? Oh, el adulterio y el suicidio son dos crímenes muy atroces. Habéis hablado de la gracia, pero sin duda lo hicisteis al alma que ha pasado junto a mí, pobre criatura, que llora y aguarda. Bueno, hay una observación de una dama de la sociedad que estaba presente en la reunión y dijo que había hecho una oración por la desventurada, lo que sin duda la conmovió, y que había implorado mentalmente a su favor la gracia de Dios. Bueno, ahora comenzamos con un detallecito de preguntas y respuestas de la misma reunión que sigue, pero que no está resumido. Dice: habéis manifestado que estáis en las tinieblas. ¿Eso significa que no nos veis? Me es permitido oír algunas palabras que pronunciáis, pero solo veo un crespón negro sobre el cual se dibuja a determinadas horas un rostro que llora. El crespón negro sería lo que vemos aquí en el centro de la imagen, ¿no? Si no veis a vuestro amado, ¿sentís al menos su presencia, puesto que él está aquí? Ah, no lo mencionéis. Por el momento debo mantenerlo en el olvido si quiero que el crespón se borre si quiero que del crespón se borre la imagen que veo esbozada en él. ¿Y qué imagen es esa? La de un hombre que sufre, cuya existencia moral en la tierra he aniquilado por mucho tiempo. Bueno, el- la señorita Palmira se encuentra en tinieblas, avergonzada, sufriente, y sin poder ver a su amado, ¿no? Que fue el objeto de todo esto que sucedió. Vamos ahora al estudio en la Revista Espírita de 1862 y dice: los encargados del estudio, esto también está abreviado, los encargados del estudio moral confiesan haberse sentido predispuestos a encontrar circunstancias atenuantes para este suicidio hasta llegar a enfocarlo como un acto heroico provocado por un sentimiento de deber. Sin embargo, observan que ha sido juzgado de un modo diferente y que la pena de los culpables será prolongada y terrible, pues se refugiaron en la muerte por propia voluntad, con el fin de evitar la lucha. También comentan que la honrosa intención de no faltar al deber se les tomará en cuenta, pero más adelante, que el verdadero mérito habría consistido en vencer esa atracción, que la pena de los dos culpables consistirá en que se busquen en las encarnaciones y en el estado y desencarnados, digamos, durante mucho tiempo sin encontrarse, y que la pena es mayor por la idea de que su estado actual durará para siempre. Y al ser este pensamiento una punición, no se le permite oír, no se les permite oír las palabras de esperanza que los que están en la reunión les dirigen. Y bueno, como siempre decimos, los culpables serán árbitros de su propio destino. Eh,
La oscuridad, aquí vamos a hablar un poquito de la pena, que no es absoluta, siempre rescatamos eso, ¿no? Que la pena no es absoluta, que dependerá de la manera como ambos espíritus soporten las pruebas futuras, por eso se dice que son árbitros de su propio destino. Y en eso podemos ayudarlos mediante las plegarias. Y por otro lado, la oscuridad puede ser parte de la sanción, mm, de la punición otorgada a los espíritus malhechores. Sigue de inmediato a la muerte y su duración varía según las circunstancias, desde meses hasta siglos. Resulta horrorosa para el culpable, dado que solo percibe aquello que les recuerda su error. Esto, sumado al silencio, la soledad y la incertidumbre, aumentan la ansiedad y el remordimiento. Bueno, aquí se habla nuevamente de la oscuridad. Lo hemos abordado en un estudio recientemente. Vamos a hacer algún repaso, eh, porque la oscuridad, así como está presentada, tiene una carga bastante fuerte, perdón, que no siempre, digamos que dicha por las personas que están sufriendo ese estado puede resultar un poco más amedrentadora de lo que realmente es, porque el espíritu posee una propiedad luminosa, como hemos aprendido. Esto es un compendio eh, de distintos libros espíritas que, si bien está puesto como resumen, respeta muchísimo el sentido de lo que se quiso transmitir. El perispíritu posee una propiedad luminosa cuya intensidad depende de las cualidades del alma y de sus acciones. Eh, el fulgor se atenúa con las imperfecciones morales. La luz que el espíritu irradia es tanto más viva cuanto mayor es su adelanto. Y como es su propio farol, la luz que ve también va a ser más o menos radiante de acuerdo a su adelanto. Eh, la envoltura periespiritual es una materia sutil que se espiritualiza a medida que el alma se eleva en moralidad. Las imperfecciones del alma son como velos. De hecho, la señorita Palmira dice que tiene como velos que le impiden ver. Las imperfecciones del alma son como velos que nublan la visión. Cada imperfección de la que se despoja es un velo menos, hasta purificarse por completo. Los espíritus imperfectos no están más lejos de Dios por el hecho de no verlo, simplemente que su visión está obstruida por sus propios velos. Y cuando las manchas morales se, se disipen, verán a Dios donde quiera que se encuentren, dice, porque Dios está en todas partes. Bueno, no todos los espíritus inferiores están en tinieblas. Un mismo espíritu puede encontrarse alternadamente en la luz y en la oscuridad. La luz constituye también un castigo para ciertos espíritus muy imperfectos. Si la oscuridad de algunos espíritus fuera inherente a su personalidad, sería permanente y general para todos los espíritus malos, pero eso no es así. Hay espíritus perversos que ven perfectamente y otros similares que están temporalmente en tinieblas. Además de la luz que les es propia, los espíritus reciben también una luz exterior de la que carecen en algunas circunstancias. Esa oscuridad puede depender de una causa o de una voluntad ajena al espíritu, y que en determinados casos constituye un castigo especial de la soberana justicia. Eh, bueno, dice esto para el estudio moral que se hace en la revista Espírita concluye con una suerte de comparación con ciertos pensamientos de lo que tenía la Iglesia Católica, ¿no? O que sigue teniendo en algunos casos. Dice, algunos católicos le reprochan al espiritismo el hecho de que no admite el infierno. En efecto, no admite la existencia de un infierno localizado, con sus llamas, sus orcas y sus torturas corporales, replicadas del tártaro de los paganos. Eh, el tártaro refiere, como estábamos viendo ayer,
Para el Hades o el Hades, el tártaro refiere tanto a una deidad primordial como a una ubicación geográfica. Y aquí se hace referencia a la localización, que sería un profundo abismo, un oscuro inframundo al que se enviaban para su sufrimiento a pecadores, criminales, ángeles caídos o dioses titanes, de acuerdo con distintas fuentes literarias que he encontrado. En la mitología griega, eh, se hayan citado como inframundo el Hades, que contaba con su propia y homónima deidad, el Erebo, que es como lo refiere Homero, y el Tártaro, que es usado por Hesíodo. Eh, Bueno, la diferencia digamos, la situación que muestran los espíritus desdichados no es mucho mejor a este infierno, ¿no es cierto? Aunque hay una diferencia radical. La naturaleza de las penas no tiene nada de irracional y su duración, en vez de ser irremisible, se halla subordinada al arrepentimiento, la expiación y la reparación. Esto es a la vez más lógico y acorde con la doctrina de la justicia y la bondad de Dios. El espiritismo, en el caso que nos ocupa, habría sido un recurso suficientemente eficaz para prevenir el suicidio. Y responden, no cabe duda, les habría infundido a esos seres una confianza en el porvenir que habría cambiado totalmente su manera de considerar la vida terrenal y por consiguiente les habría transmitido la fuerza moral que les faltó. En el supuesto de que hubieran tenido fe en el porvenir, cosa que ignoramos, y que su objetivo al suicidarse fuera estar juntos más rápidamente, habrían sabido, por ejemplos análogos, que llegarían a un resultado diametralmente opuesto, ya que se mantendrían separados mucho más tiempo que en este mundo, pues Dios no permite que se recompense a quienes desafían sus leyes. Así pues, con la certeza de que no verían realizados sus deseos y de que por el contrario se hallarían en una situación 100 veces peor, su propio interés les habría infundido paciencia. Recomendamos a los espíritas que los incluyan en sus plegarias, a fin de que dispongan de la fuerza y la resignación que les permitan sostenerse ante las nuevas pruebas, así como apresurar el término de su castigo. Y bueno, eh, como cada vez que podemos, concluimos el estudio con un mensaje de Jesús, en este caso relacionado con la lectura de Keila al principio, y, y como una forma esperanzadora de, de centrarnos en las leyes de Dios, nos decía Jesús, según lo descrito en el Evangelio de San Lucas capítulo 18. En verdad os digo que quien haya dejado su casa, o su padre, o su madre, o sus hermanos, o su mujer, o sus hijos por el reino de Dios, habrá de recibir mucho más, incluso en este mundo y en el siglo venidero, la vida eterna. Es del Evangelio según el Espiritismo, al igual que nuestra lectura de inicio. Eh, Bueno, de nuestra parte no queda más que agradecer a ustedes, los espíritus encarnados y desencarnados que conforman nuestra querida familia del CEL, por su presencia, su colaboración y su guía en favor del conocimiento espírita. Em, Elevando nuestro pensamiento por todos los espíritus que lo necesiten, damos gracias a quienes fueran la señorita Palmira, el señor B y el señor D, y a todos los espíritus a uno y otro lado de la vida que altruistamente comparten su testimonio y su interpretación sobre los textos de sabiduría para colaborar con nuestro desarrollo. Y bueno, deseando una vez más que la sabiduría y el ejemplo del Maestro Jesús y de los espíritus superiores se sigan expandiendo en la humanidad, que la infinita luz del Padre ilumine nuestros progresos en la senda de la verdad y que su amor
el amor mayor reine en nuestros espíritus y en el de todos los seres, nos despedimos hasta el próximo encuentro, queridos amigos.